La niña Emilia. Hola amigos de Narraciones Negras, me llamo Rogelio y soy velador en un panteón de Michoacán. Llevo más de 15 años trabajando ahí y aunque me ha tocado escuchar cosas raras, nunca había visto nada que no tuviera explicación, hasta que conocí la tumba de la niña Emilia. Así la conoce la gente del pueblo. Tiene una figura de la Santa Muerte de madera, vieja, con los ojos pintados de rojo. Siempre hay velas, cigarros, dulces y a veces hasta trozos de carne o gallinas muertas. La gente dice que ahí no está una niña, sino una mujer que se suicidó por meterse en cosas obscuras, y que los que hacen brujería van a pedirle favores. Yo no creía eso, pero después de lo que pasó, ya no sé. Todo comenzó una noche de lluvia. Andaba revisando los candados del panteón cuando vi que alguien había dejado una cubeta con agua al pie de la tumba. No había nadie alrededor, ni una sola vela encendida. Al acercarme, el agua estaba tibia, como si la hubieran hervido, y dentro flotaban flores marchitas y un trozo de papel con letras borrosas. Lo tiré al suelo, pero al tocarlo, sentí un hormigueo que me subió hasta el brazo. Me limpié las manos en la ropa y seguí mi camino, pero el entumecimiento no se me quitó en toda la noche. Al día siguiente, mientras barría las hojas, noté que la tierra frente a esa tumba estaba removida. Se veía reciente. Me enojé, porque nadie tiene derecho a abrir una fosa sin permiso. Así que tomé la pala y empecé a emparejar el terreno. Apenas di el primer palazo y escuché un sonido extraño, húmedo, como si el suelo respirara. Seguí cavando y me encontré un trapo oscuro, podrido, amarrado con un hilo rojo grueso. Lo desaté con cuidado, pero al hacerlo la tierra se hundió y el aire se volvió helado. En ese momento supe que había hecho algo mal. Me retiré despacio y tapé el hueco como pude. Esa noche, mientras hacía mi ronda, noté que el canto de los grillos se apagaba cada vez que pasaba por ahí. El silencio parecía seguirme. Días después, vino el padre del pueblo con agua bendita. Me pidió que lo acompañara, pero cuando llegamos, el agua empezó a vibrar sola dentro del recipiente, como si algo hiciera que reaccionara. El padre se puso pálido. Dijo que esa tumba había sido abierta antes, muchas veces, y que los que intentaron trabajar con ella nunca terminaron bien, que el espíritu de la mujer estaba atrapado en ese lugar. Esa noche decidí ponerle fin. Esperé a que dieran las 2 y llevé la pala, una bolsa con sal, la linterna y un hilo rojo que yo había traído. Al llegar, el aire estaba quieto. Cavé un poco, saqué el trapo del hueco y lo volví a atar de nuevo con el hilo. Lo arrojé al hoyo que había cavado. Eché sal encima y comencé a cubrirlo. De pronto la tierra empezó a zumbar, y al alumbrar la figura de la Santa Muerte vi una grieta en su frente. Sentí una rabia rara, y la derribé de un golpe con la pala. El sonido retumbó en todo el panteón. En ese instante la tierra empezó a hundirse justo donde había estado cavando. Sin pensarlo, tomé la figura y la arrojé dentro. Cuando el hoyo empezó a tragársela, algo salió del mismo orificio. Una mano huesuda, descarnada, la mano de una mujer adulta. Golpeé con la pala con todas mis fuerzas, hasta que salieron pedazos de hueso volando. La mano se retrajo, pero yo seguía echando sal, buscando los pedazos de hueso que habían salido volando y rodeando el hueco en círculos hasta vaciar toda la bolsa. Me quedé ahí, paleando tierra hasta cubrirlo todo. El terreno quedó parejo. Esperé, quieto, hasta que la primera luz del amanecer tocó las cruces. Recogí cada fragmento de hueso que había salido volando y quedó enterrado bajo la nueva capa de tierra. Cuando regresé a la caseta, me senté en el catre. No dormí. Cerré los ojos solo un instante y escuché a mi compañero abrir la reja principal. Ya era de día. No había dormido, pero había valido la pena. En esa tumba nunca volvió a pasar nada raro. Los grillos cantaban otra vez, y con el tiempo, la gente dejó de ir a dejar ofrendas o hacer ritos. Sin figura, sin velas, la tumba de la niña Emilia por fin volvió a ser solo eso, una tumba. Bienvenidos, narradores de la oscuridad, a Narraciones Negras, relatos que nacen de la oscuridad. Esta noche reunimos 4 testimonios que revelan hasta dónde puede llegar el miedo cuando cae la noche. Un velador en Michoacán rompió un silencio que no debía romper y despertó algo que llevaba años esperando. Un grupo de militares en el desierto descubrió que no todos los que buscan cruzar al otro lado están vivos.
En la Ciudad de México, una joven que tomó el camino más corto hacia su casa terminó acompañando a una niña que jamás volvió. Y en San Isidro, un conductor ebrio aprendió demasiado tarde que algunas almas no descansan, solo esperan ser vistas. Historias contadas por quienes todavía escuchan los ecos de lo que vivieron, porque hay noches que no se olvidan, y hay lugares donde el miedo nunca se va. Apaga las luces, ponte los audífonos y acompáñanos. La tumba de arena. Prefiero no decir mi nombre. Solo diré que formé parte de una patrulla nocturna en la frontera con Arizona. Éramos 4 en una pick-up de doble cabina, equipada con reflectores y radio de largo alcance. Salíamos cada noche a revisar que no hubiera migrantes cruzando por las zonas más solas. Lo que voy a contar parece un sueño, pero los otros 3 de mi unidad podrían jurar que pasó igual. Esa madrugada el desierto estaba tranquilo, sin viento. El motor apenas murmuraba cuando Ramírez, el que iba atrás, apuntó con la linterna hacia unos matorrales y gritó: ¡Movimiento! Frenamos. En medio de la arena vimos a un hombre y a un niño corriendo, tomados de la mano. El hombre gritaba: ¡No me mates, por favor! ¡No me mates! Bajamos los 4, listos. La luz del reflector apenas los alcanzó antes de que se perdieran detrás de una duna. Corrimos, pero no había nadie. Ni huellas, ni ruido. Solo una botella vacía y medio enterrada, y una cartera vieja cubierta de polvo. El sargento la levantó con un palo, la metió a una bolsa y dijo que la revisaríamos después en la base. Volvimos a subir. Los 2 de atrás se sentaron pegados a las ventanas, vigilando los flancos. En el retrovisor, por un instante, vi algo moverse en medio del asiento trasero. Eran el hombre y el niño, empapados en sudor, con la cabeza baja, respirando con dificultad, como si acabaran de correr una gran distancia. Sentí que se me congelaba la sangre. Le avisé al sargento y frenó de golpe. Todos volteamos, pero no había nadie. Solo el asiento mojado con un olor agrio, caliente. Nadie dijo nada. El sargento nos ordenó continuar. Apenas avanzamos unos cuantos metros cuando el viento se levantó con tanta fuerza que la arena golpeaba el parabrisas como si lo arañaran. Entonces, el niño apareció frente a nosotros, parado en el camino, con el hombre detrás. El sargento giró el volante para no atropellarlos, y al mirar por el espejo ya no estaban. Bajamos con las linternas, sin alejarnos del vehículo. No había nada, solo el eco de la misma súplica flotando en la arena. ¡No me mates! ¡No me mates! Regresamos a la pick-up, nerviosos. Avanzamos apenas unos metros cuando se escuchó un golpe seco en la parte lateral. Luego otro, más fuerte, como si alguien pateara desde fuera. El sargento me dijo que acelerara. Ahora yo iba al volante y traté de mantener el control mientras los golpes seguían. De pronto, algo se pegó al cristal del copiloto. Era un rostro flaco, reseco, con los labios rotos y la piel partida. Nos miraba con los ojos hundidos. Gritó con fuerza: ¡Quiero irme a mi casa! En ese instante me di cuenta que el sargento también lo veía. Sacó su pistola y disparó directo a la ventana. El vidrio estalló. No había nadie afuera, solo el polvo levantado por el viento. Seguimos conduciendo en silencio hasta divisar las luces del destacamento. Al detenernos, el sargento bajó la bolsa con la cartera y la abrió sobre el capó. Dentro había una identificación extranjera desgastada y unos billetes húmedos. Nadie dijo una palabra. Ramírez encendió un cigarro, pero el fuego se apagó solo. El sargento cerró la bolsa, subió de nuevo al vehículo y me ordenó manejar hacia el límite del desierto. Nos preguntábamos por qué. Cuando llegamos a una zona sin señal ni torres, bajó, sacó la bolsa y la arrojó lo más lejos posible. En ese momento se escuchó un quejido bajo, como un suspiro escapando de la arena. Nos miramos, sin atrevernos a movernos. Luego dimos la vuelta y regresamos al destacamento. Al llegar, Ramírez se fue directo al dormitorio. Yo entré unos minutos después y lo encontré en el suelo, con las manos en el cuello y los ojos en blanco, como si alguien lo estuviera estrangulando. El sargento lo jaló hacia la enfermería, gritando que lo ayudaran. Le quedaron marcas profundas en el cuello, los dedos hundidos en la piel. Los médicos lo sedaron. A la madrugada, las cámaras del perímetro captaron algo moviéndose entre la arena.
una figura caminando contra el viento, en dirección al desierto, hasta perderse. Caminaba igual que el hombre que vimos aquella noche. Al día siguiente, la cama de Ramírez estaba vacía, su uniforme doblado, y junto a la puerta una sola huella llena de polvo. Desde entonces nadie patrulla esa zona, pero a veces, cuando el radio se llena de estática, entre el ruido se alcanza a escuchar una voz apagada que dice: No me mates, llévame a casa. La niña del Panteón Guadalupe Hidalgo. Eran casi las 12:30 de la noche cuando regresaba a casa. Siempre camino por la misma calle que pasa junto al Panteón de Guadalupe Hidalgo, pero esa vez el silencio se sentía distinto, como si el aire pesara más. No había nadie, ni un coche, ni un perro ladrando, solo el ruido de mis pasos, y de pronto un sonido leve, como un chirrido metálico que se repetía a intervalos. Un silbidito de llanta vieja. Al acercarme, vi a una niña junto a una bicicleta parada, junto a un poste de luz amarillenta. Me extrañó verla a esa hora. Me acerqué un poco y le pregunté qué hacía ahí sola. Dijo que buscaba a su mamá, que había salido a trabajar y no regresaba. Su voz era bajita, temblorosa. Le pregunté si vivía cerca y señaló cuesta arriba, por la calle que sube pegada al panteón. Le dije que la iba a acompañar, que no era seguro andar sola tan tarde, y ella asintió en silencio. Subió a la bicicleta, y cuando pasó junto a mí me rozó la mano. Sentí un frío seco, como si me hubiera tocado un metal helado, pero pensé que era por el clima. Caminé junto a ella mientras pedaleaba despacio. La rueda delantera chirriaba con cada vuelta, ese mismo silbidito que iba marcando el paso. Intenté hablarle para que se calmara, pero no respondía. Solo dijo que su mamá siempre trabajaba de noche, que a veces tardaba, pero que esta vez sentía que algo malo había pasado. Lo dijo sin mirarme, viendo siempre hacia el frente. La calle se volvía más angosta conforme subíamos. Yo iba por la banqueta, pegada al muro del panteón. La luz del poste parpadeó y me pareció que su sombra no se movía igual que ella. Me detuve un segundo. La niña giró un poco la cabeza y dijo: Ya casi llegamos. Luego aceleró. La vi adelantarse, subir la pendiente y en cuestión de segundos dirigirse directo hacia la entrada del panteón. Corrí tras ella y cuando llegué a la reja estaba cerrada con cadenas y candado. No había forma de que hubiera pasado por ahí. Todo estaba quieto, oscuro, solo el sonido del viento y, a lo lejos, el chirrido de la bicicleta se alejaba dentro del cementerio. Me quedé helada, sin poder moverme. De pronto, un perro empezó a ladrar desde dentro. Un ladrido grave, furioso, que se cortó de golpe, como si algo lo hubiera silenciado. Salí corriendo cuesta abajo, con el corazón en la garganta, sin atreverme a mirar atrás. Desde esa noche, evito pasar por ahí tan tarde. Si tengo que hacerlo, voy más temprano. Pero aún así, cuando me acerco al panteón, el aire se vuelve más denso y siento una tristeza que no sé de dónde viene. A veces, cuando todo está en silencio, se escucha de nuevo ese chirrido de llanta vieja, girando despacio, alejándose entre las tumbas. La niña del Panteón San Isidro. Hace poco me mudé a los condominios nuevos frente al Panteón de San Isidro, en Azcapotzalco. Desde el primer día escuché las historias, que por las noches se aparece una niña en la avenida Manuel Salazar, justo donde los autos se estrellan contra el muro, que los que manejan borrachos la ven cruzar y terminan muertos. Yo no creía nada de eso, hasta que una noche me tocó verla. Había salido de una cena con compañeros del trabajo. Tomé más de lo que debía, lo suficiente para sentirme valiente. La calle estaba vacía, con la luz amarilla de los postes cayendo sobre el pavimento. Subí el volumen del estéreo, bajé las ventanas y seguí derecho por la avenida. Faltaban unos metros para el panteón, cuando algo blanco se atravesó de pronto. Apenas alcancé a distinguir la silueta pequeña. Una niña. Giré el volante y escuché el chirrido de las llantas antes del golpe. El mundo se apagó en seco. Cuando abrí los ojos, el carro echaba humo. Entre las sombras del parabrisas roto, vi a la niña parada frente al cofre. Tenía un vestido sucio, los pies descalzos,
el cabello pegado a la cara. No se movía, solo me miraba. Y antes de que todo se volviera negro, la escuché decir: Adiós, papá. Desperté en el hospital, con la cabeza vendada y el brazo inmovilizado. No podía moverme. Desde la cama vi pasar a los enfermeros empujando una camilla por el pasillo. Entre ellos, por un segundo, la distinguí. Caminaba detrás, descalza, con el mismo vestido sucio. No me miró, solo siguió de largo hasta perderse en el reflejo del cristal. Cerré los ojos, pero la imagen seguía ahí, grabada. Mi hermano me contó después que deliré durante horas, diciendo que no había sido mi culpa, que me perdonara Nani. No recordaba haber pronunciado ese nombre en mi vida. Los días siguientes me la pasé buscando explicaciones. Con la mano libre revisé todo lo que encontré en mi celular. Artículos viejos, foros, notas. Todos hablaban de la misma historia. Un hombre ebrio chocó contra el muro hace décadas, con su hija en el asiento trasero. La niña murió atrapada entre el metal retorcido, y desde entonces la gente aseguraba verla por las noches. Dicen que solo se aparece a los que beben antes de conducir. Esa noche soñé con ella. La veía dentro de un auto aplastado, intentando salir, repitiendo una y otra vez: Adiós, papá. Desperté sudando, con los monitores pitando. Cada noche, después de dormir, soñaba con frenos, con vidrios reventando, con la niña mirándome entre los restos del coche. Sentía la culpa respirándome en la nuca. Semanas después decidí volver a manejar. Iba sobrio, con las manos temblando sobre el volante. Al llegar al tramo del panteón, bajé la velocidad. Miré hacia el muro y la vi, detrás de las rejas oxidadas, observándome en silencio. Aceleré sin pensarlo. Cuando llegué a mi casa, apagué el motor y me quedé quieto. El interior del coche olía a gasolina y a metal caliente, igual que aquella noche. En el asiento del copiloto había una flor marchita cubierta de polvo. No era mía, no la toqué. Solo bajé del carro y cerré la puerta. Desde entonces, cuando escucho un choque en la madrugada, no me asomo a la ventana, porque sé que no todos los que mueren frente al panteón van solos. Algunos solo van a reencontrarse. Gracias por escuchar. Si tienes una experiencia que debamos contar, envíala a narracionesnegras@gmail.com. Suscríbete a Narraciones Negras y activa la campana. Apaga las luces. El miedo sabe volver. Escucha lo que habita en las sombras en Narraciones Negras.